Y te lo prometimos, seguimos con este escándalo narcojudicial en Salta que va a traer muchas repercusiones. Un intendente de Aguas Blancas, localidad fronteriza con Bolivia, está preso. ¿Por qué? Porque frenó la investigación contra su hermano asesinado por sicarios. Estaba preso vinculado a un caso de narcotráfico. ¿Por qué salió de la cárcel? Lo mataron en la casa. Porque la justicia tiene determinado, y ahora vas a escuchar una intervención telefónica legal, que el juez del lugar, por plata, liberaba a los presos. Aguas Blancas hasta ahora era una zona liberada. Patricia Bullrich hoy emitió un comunicado, esto tomó relevancia nacional. ¿Qué está pasando en Aguas Blancas? En este momento no hay intendente. Carlos Conejos Martínez, así se llama el intendente de Aguas Blancas, fue detenido hace muy poquitas horas. Estamos contando la historia porque entorpeció la investigación de la muerte de su hermano que fue asesinado a manos de sicarios, como decía Nico. Ahí estás viendo fotos. Contame bien, José, ahora vamos a escuchar un audio también estremecedor porque la sobrina del juez iba a la cárcel a pedir plata para que el juez los liberara. ¿Y sabés cómo hacía para entorpecer? Para meterse en todo esto tenía un ayudante clave que era justamente el juez. Le filtraba información sobre, por ejemplo, un allanamiento. Así terminan todos estos, el juez con un pedido de jury, el intendente, el Conejo Martínez, detenido, y define el Senado en la legislatura de Salta si se interviene el municipio de Aguas Blancas por la gravedad de esta situación. También está detenido el abogado Roberto Serrano, Nico. Claro. Ya son 2 los detenidos por el caso. Y podría ser el juez también detenido. El juez avisaba dónde iba a allanar, avisaba lo que iba a pasar en casos posiblemente vinculados al narcotráfico, e entorpeció el asesinato de su propio hermano, que estaba preso por un caso de narcotráfico, ¿no? Vamos a escuchar una de las intervenciones telefónicas claves y ahora vamos a hablar con el procurador de Salta. Escucha, es la sobrina del juez pidiendo coimas para liberar un preso. Escuchá. Bueno, sí hablé. Me dijo que sí, que vos te quedes tranquila, que se quede tranquila. Sí, el proceso ustedes van a estar mínimo 6 meses con prisión domiciliaria, pero que hagan porque él no se la va a quitar. Sí, decime, ¿él no puede hacer caer la causa? Bueno, él me dijo, necesita ese tiempo para hacer cosas de no llegar al juicio ustedes dos. Por eso necesita unos meses. Sí, pero escúchame, pero que vos le digas que la haga caer la causa. No, es que eso es lo que va a hacer él. Él va a hacer solo eso. que, claro, solo que necesita unos meses, porque eso transcurre la investigación y ahí es donde uno hace que, uno dice, yo te voy a avisar para que tu abogada le diga, mira, acá, esto está mal, ¿me entendés? Hola. Hola, recién vengo de la casa de mi tío, me dijo que le consigas algo para el jueves, creo que se va el fin de semana a Salta seguramente por eso, y él me dijo 400, que él iba a ir pidiendo de a poco. Me va a pedir de poco, 400. Sí. Bueno, no tengo ningún problema. Él me dijo por eso que le consigas algo para el jueves. Seguro que se va a Salta el fin de semana porque este se va fin de semana por medio de Salta. La sobrina del juez le pedía a la presa $400.000 o pesos. ¿Y sabes qué? La presa, la detenida, no tiene ningún problema. Pagan. Vengo de la casa de mi tío, claro. 400 lucas. Y en 6 meses estás libre. No le dice, no tengo esa plata, no puedo. No, pero es plata de los narcos, Nico. No, bueno, posiblemente de los narcos. Es plata de los narcos. Es un juez. Está investigando esto. Es un juez. El intendente está detenido, ¿no? Por suerte hay división de poderes en Salta y vamos a entrevistar al procurador, ¿no? Sí, vamos a entrevistar al procurador de Salta, Pedro García Castiela. Ya está en línea, está en comunicación con Somos Buenos. Procurador, gracias por estar ahí. Cuéntenos algún detalle del caso, estamos todos muy conmovidos. Bueno, a ustedes, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, todo esto es fruto de una investigación que hace tiempo que venimos llevando adelante, desde hace más de 2 años, donde hemos advertido la necesidad de reforzar todo lo que es la tarea, tanto logística de los fiscales, como sí también de investigación criminal en el norte. Hace un par de años ya inauguramos una sucursal, digamos, una adicional de lo que es el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que funciona en Salta, es la Unidad Especial de Investigaciones Norte,
porque advertimos un avance importante de estas organizaciones criminales que no solamente se dedican al narcotráfico, sino yo las defino siempre como un polirruto, ¿no? Siempre persigue la organización criminal la renta, si la renta el narcotráfico, si no los ataques muy violentos a propiedades privadas con robos millonarios. Y es así que sintéticamente, digamos, ustedes hicieron una muy buena introducción, pero nosotros el año pasado ya logramos encarcelar a los principales líderes de estas organizaciones criminales muy violentas y rudimentarias, por cierto, una característica muy especial, muy propia de Salta, donde se dedican especialmente al mexicaneo, a los robos de vivienda, a los robos millonarios, pero esencialmente muchas situaciones de sicariato, ¿no? Sí. Como se manejan las organizaciones criminales. Y ya el año pasado se advirtió también una pretensión, como lo hace el narcotráfico y las organizaciones criminales de todo el mundo, de pretensión de inserción, no solo en las fuerzas de seguridad, sino también ya en estamentos, partes muy concentradas y localizadas del servicio de justicia, como así también pretensión de ganar municipios. Eso es muy impresionante, perdón doctor que lo interrumpa. El narcotráfico empezó a penetrar, no solo, como lamentablemente a veces pasa, en la mala policía, sino en la mala justicia, o sea, jueces involucrados, y en la política. O sea, intendentes que llegan a ese cargo por impulso del narcotráfico. Así es. Y nosotros, gracias a una intervención muy oportuna el año pasado, detuvimos a uno de los candidatos a intendente que tenía todas las posibilidades de ganar la intendencia de Orán, que Orán es una localidad mucho más fuerte, la segunda ciudad de la provincia de Salta. Era candidato a intendente de la ciudad de Orán, y el otro, uno era José Dimas Ruiz, candidato a intendente, y el otro era Conejo Martínez, Carlos Martínez, en Aguas Blancas. Dimas Ruiz no pudo acceder a las elecciones, fue detenido por el robo a la empresa Abre el Sol en connivencia con la banda del Gringo Palavecino. Y hoy Martínez tiene media sanción la intervención del municipio de Salvador Massa, y él está en este momento detenido. De vuelta, perdón. Entonces, sí, efectivamente hay una pretensión de copamiento de los municipios del norte, que es lo que se logró frenar en base a esta intervención. Un candidato a intendente de Orán fue detenido antes de las elecciones por estar vinculado a un robo multimillonario, probablemente vinculado al narco. Y el intendente que ganó la intendencia de Aguas Blancas hoy está preso también por un caso que tiene que ver con el narcotráfico. Ahora, usted como procurador, ¿qué es lo que siente cuando descubre que un juez cobra plata para sacar a los presos? Y fue un impacto muy fuerte, ¿no? Yo lo dije, no hay corrupción más deleznable de alguien que negocia, o sea, lucra. El lucro de él es entregar todo el esfuerzo que hacen las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público para perseguir a un delincuente y someterlo a proceso, y él lucra con eso, lo convierte en un beneficio para sí, y entregando el esfuerzo del Estado en la persecución del delito y a la misma sociedad que tenía que proteger. O sea, es lo más imperdonable. Realmente una tristeza muy grande, pero también la esperanza de actuar a tiempo. Ya es el segundo juez en Orán que es desplazado. Sí. Anteriormente se promovió un jury en contra del juez que llevó adelante el juicio al clan Castedo, porque dejó escapar al autor material que ya estaba condenado en el año 2006, donde yo, no siendo procurador, había sido querellante, pero se encarceló en el 2006 a los autores materiales, y un mes antes de que empiece el juicio a los Castedo el año pasado, dejó escapar al autor material, al sicario Lino Moreno. A ese juez se le promovió un jury y terminó acogiéndose a los beneficios de la jubilación, y en este caso va un jury en contra del juez que está comprometido en 5 causas diferentes por cohecho, ¿sí? Por cobrar coimas. Una de ellas fue Dimas Ruiz, que iba a ser candidato a intendente. La misma familia de Dimas Ruiz denunció que el doctor Parisi, el juez que está sometido a jury, le había cobrado $15.000 para concederle la prisión domiciliaria. Impresionante. Quería preguntarle, procurador, ¿en qué instancia está este jury contra el juez de garantías Parisi? Están corriendo en este momento el plazo de los 10 días que tiene para formular su descargo, su defensa, y vencido ese plazo, que se vence mañana, ya inmediatamente el jury tiene que determinar qué va a hacer, que lo previsible sería que proceda a la suspensión preventiva y a la apertura formal del proceso de enjuiciamiento. Gracias, procurador, por toda la información. Vamos a seguir el caso muy de cerca, por supuesto. Tenemos que avanzar con otros temas, pero le agradecemos mucho el trabajo, ¿no? No, por favor, a ustedes.
Y gracias por prestarle atención a todas estas situaciones que son muy sensibles para la provincia y para quienes estamos comprometidos en la persecución de estos delitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir, Nico, con esto. Sí. Está el diputado de Loredo con nosotros. Hay muchos temas para hablar con el diputado de Loredo. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que está pasando en la Unión Cívica Radical, lo que está pasando en Juntos por el Cambio y, sobre todo, qué está pasando en la relación de la oposición y el gobierno de Javier Milei. Pero antes de eso, Nico, le quiero preguntar por los incendios en Córdoba. Creo que tenemos imágenes para compartir, son imágenes estremecedoras, Nico. ¿Qué tal, de Loredo? ¿Cómo le va? ¿Qué hace, Santi? Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué está pasando en Córdoba con los incendios? Bueno, lamentablemente decir que algo que es recurrente, que pasa todos los años. Y en esta ocasión probablemente supera años anteriores. Una escala y una envergadura de los incendios que es verdaderamente dramática. Ya superan las 70.000 hectáreas. Todos los años, promedios 20 años esta parte, en Córdoba se incendian unas 40.000 hectáreas. En esta ocasión está superando eso. Estamos, Dios quiera que no, que aparezca la lluvia cuanto antes, porque ese es otro dato de la realidad. Hay mucha negligencia. No se puede apagar. Y se dice de todo, Nico, pero al final del día solamente se termina con la lluvia. Y los pronósticos son escasos de las lluvias. Y el fuego ha crecido, hay mucha negligencia, hubo demoras por parte del gobierno en solicitar ayuda de otras fuerzas de bomberos, como de la provincia de Santa Fe, o acudir al auxilio federal. Bueno, estamos todos rogando y bregando con un esfuerzo descomunal de la población y de los bomberos de que esto amengüe. Hoy se conoció que Milei, cuando vuelva de los Estados Unidos, está en la Asamblea de la ONU, va a viajar a Córdoba. ¿Esto había pasado alguna vez? ¿Que un presidente vaya? Sí, estimo que sí. Tenemos antecedentes muy malos en Córdoba en cuanto a nuestra relación para con el kirchnerismo y un antecedente muy dramático, que fue una decisión artera en su oportunidad de abandonar a Córdoba en un conflicto policial. No tiene que ver con esto. Lo recordamos. No recuerdo bien cuando haya venido un presidente por estos incendios que, te digo, en los últimos 20 años se ha incendiado el 10% de la provincia de Córdoba. 1.600.000 hectáreas. Una de las provincias geográficamente más grandes de la Argentina. O sea, la escala... Y vienen haciéndose las cosas muy mal. Yo quiero ser muy prudente de hablar mientras esto se sucede, pero la verdad que también hay un problema. Mientras esto se sucede no podemos hablar de otra cosa que no sea cómo ayudamos para que esto termine. Pero ¿sabes qué pasa, Nico? Cuando termina, ya no se habla más del tema y lo que quedan son pueblos devastados, naturaleza devastada. Tenés viviendas quemadas, sin ir más lejos, en Los Cocos, 14 viviendas destruidas. El daño es total. Diputado, vamos a hablar ahora de política, nos vamos a meter en lo que está pasando en la oposición, en el gobierno, hay muchas cosas para hablar con De Loredo. Se quiebra el bloque de la UCR. Y además Cristina habló también de los incendios. Y además Cristina habló de los incendios. Bueno, todo eso en un ratito con De Loredo, pero ahora tenemos un caso también escandaloso, lamentablemente, el capellán denunciado. Estamos hablando del capellán Diego de Campos, que fue denunciado por presunto abuso sexual por uno de sus custodios, Nico. Sí, el capellán de la Policía Federal. El capellán de la Policía Federal que está... Un hombre de la fe y de la policía. Exactamente, es policía, bueno, tiene un currículum importante, ahí lo estás viendo, y uno de sus subordinados, un agente, lo denunció por abuso sexual agravado. La causa la tiene el juez Julián Ercolini y el capellán, que se llama Diego de Campos, va a ir a indagatoria en los próximos días. De vuelta está con nosotros la implacable Josefina López Mackenzie. Contanos más de este caso, José. Bueno, alto funcionario de la Policía Federal, los capellanes, este es el capellán general, tiene rango de comisario general y funcionario alto del arzobispado, él pertenece al clero secular. Bueno, fue denunciado por quien hacía de chofer, porque el capellán lo había pedido expresamente, que lo quería tener ahí de chofer, esto es importante y es parte de la denuncia. Bueno, un suboficial de la Policía Federal, veamos la simetría, ¿no? Entre el capellán, un suboficial, un policía y un hombre de fe, lo denuncia. Primero, esta historia empieza en asuntos internos, esto se tramita adentro del Ministerio de Seguridad, se denuncia, esto después se ratifica en la justicia y forma parte de un paquete de 3 denuncias. 3 policías de la Federal denuncian aproximadamente en 2020, denuncian 2 situaciones de corrupción clásicas de las fuerzas de seguridad, una con las viandas de la Escuela de Suboficiales de la Federal y otra con un desmanejo, una irregularidad con las horas adicionales
de los custodios, en donde, según la denuncia, también estaba un poco metido este capellán, que es hermano de un juez del Fuero Nacional en lo criminal y correccional, y parece que el capellán también un poco se entrometía en el manejo de las horas adicionales y se dibujaban horas. Pero el tercer hecho es en el que nos vamos a enfocar y es la denuncia por abuso sexual. De un agente, sí. Un suboficial denuncia al capellán. Denunció varios hechos. No hay un solo hecho. Denunció varios hechos que van increyendo. Ahora los vamos a ver en los documentos, en la denuncia. Con mucha valentía lo denunció. Sí. Miren esto, esta es la denuncia en la cual en esta causa lo van a indagar el 9 de octubre al capellán. Esta persona, la víctima, por supuesto, reservamos su identidad, denuncia que, primero, voy a resumir algunas cositas, denuncia que era chofer del capellán y que él se le empieza a acercar, ¿no? A veces le decía que tenía lindo cuerpo, le decía distintas cosas. Avanzamos un poco en el documento. Hasta que lo empieza a tocar. Hasta que lo empieza a tocar. Una de las cosas que denuncia es que, dice, empezó a hacer comentarios obscenos a la gente y empezó a hablar de cosas sexuales. Él le dice, el chofer, el denunciante, la víctima, le dice, a mí esto mucho no me cabe, lo sorprendía y no le gustaba. Bueno, esto empieza a crecer, avanzamos un poco en la denuncia, si les parece, y empieza a denunciar, empieza a contar directamente cómo avanza. Dice, yo me sentía entre la espada y la pared. Por un lado, mi familia diciéndome que estaba agradecida a Dios de que yo había salido de la calle. Claro, un policía, ¿no? Tenía trabajo. Y por otro, sufriendo estas situaciones. Se refería a un acoso permanente. Bueno, en otro tramo de la denuncia dice, ante mi negativa constante, él no quería saber nada con esta situación, y mis contestaciones a sus comentarios, el capellán comenzó a tratarme de otra manera, no me dirigía la palabra, me cambiaba los horarios. Viene como un poco de castigo en esa relación, recordemos que era su chofer. Otro momento, siempre lo dejo pasar para subir a la escalera, pero ese día me dice no, pasá vos. Ahí hace que se trastabilla y me toca un glúteo. Esa es otra de las escenas donde, según la denuncia, va avanzando el capellán. Hay dos episodios más graves que este, que ahora los vamos a ver. Mirá, vamos a verlos. Esto continúa y cuenta otra situación donde, según la denuncia, lo toca de nuevo. Dice, ahí, dice, se acerca, el pasillo era muy angosto y ahí siento que me toca. En ese momento no había ninguna excusa posible y le contesto, ¿qué haces? Un poco le sigue poniendo un freno o intentando. Hasta que llega la parte más grave de esta denuncia. El capellán de la Policía Federal a un agente, ¿no? A un policía federal. Un suboficial de la Policía Federal. Del cual él estaba a cargo, ¿no? Porque era la custodia. Claro, y lo había pedido expresamente y con mucha insistencia tenerlo en esa función. Bueno, en otro momento hablan de dinero, él le dice que no, el chofer le cuenta que no tenía dinero para pagarse las vacaciones, entonces el capellán, según la denuncia, le dice, me contesta, ¿querés que le pague las vacaciones a tu familia? Y me exhibió dinero. Bueno, él le dice que no quiere dinero, que es un trabajador. Vamos a la última parte de la denuncia. Estoy estacionado en el auto. Presten atención a esto porque es grave. Sí. Léelo así, si te animás. Estoy estacionado en el auto. Estoy estacionando el auto, perdón. Se acerca y me toca el pene diciéndome, tengo algo chiquito, que cuando lo tocas se vuelve grande. Estas palabras atribuidas al capellán. Ahí detengo el auto y le grito, ¿qué haces, hijo de puta? Bajamos del auto, vamos a su despacho y me dice, ya no formas parte de mi círculo íntimo, y me cerró la puerta en la cara. Todo esto está ratificado en una causa judicial en la cual lo van a indagar en breve. Josefina, lo fuiste a buscar. La cámara de Somos Buenos estuvo detrás de él. Tenemos imágenes. En este edificio de la calle Vicente López, en el barrio de Recoleta, vive el sacerdote Diego de Campos. Él es el capellán general de la Policía Federal Argentina y hoy está imputado en una causa por abuso sexual agravado. Lo denunció un subalterno. Hola. Hola, sí. ¿Estaría el padre Diego? No, ese horario no lo va a encontrar, señora. ¿Sabe dónde lo podemos encontrar en este horario? No, ni idea, él trabaja. ¿Y acá qué funciona en este edificio?
una casa de curas. ¿De estudiantes, de sacerdotes? Sí, de sacerdotes. ¿Están al tanto ustedes de una denuncia por abuso sexual que tiene el padre Diego? Buena información. Gracias. No es que Josefina siempre que va a los lugares no la atiende. Por algo va a los lugares donde, a ver, si sos inocente querés hablar, ¿no? Es capellán de la Policía Federal. ¿Fuiste al arzobispado? ¿Te comunicaste con el arzobispado? Hablé con la gente del arzobispado porque, ¿qué pasa? Esta historia empezó en 2020 y él sigue en funciones. En la última peregrinación a Luján la convocó, tuvo un rol, sigue como si nada, digamos. Le pregunté a la gente del arzobispado si estaban al tanto de todo esto, si habían tomado alguna medida. Me dijeron algo raro, me dijeron que recién se habían enterado de esto la semana pasada por el acusado. O sea, el capellán solo informó al arzobispado la semana pasada de algo, por lo cual está denunciado en 2020. José, tenemos a Jorge Cancio, es el abogado defensor de la víctima. Por supuesto, preservamos el nombre de la víctima. Sí. La víctima del capellán. Doctor, ¿cómo le va? Cuéntenos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuéntanos del caso. ¿Nos escucha? No te escuché, perdón. No, le preguntábamos qué tal, Cancio. A ver, ¿qué es lo que nos podía agregar? Muy buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que nos podía agregar a esta denuncia? Que muy claro el informe de Josefina. Como siempre. Y creo que lo más importante es resaltar que en ese domicilio donde fue ahí en Recoleta, es que viven jóvenes que vienen del interior. Es una sede que todavía no sabemos si es de la Policía Federal o del clero. Ajá. Donde vienen jóvenes del interior a estudiar a Buenos Aires. Y entonces sería muy importante, dado las conductas del padre acá, del capellán, si es que esa conducta no ha sido repetitiva con los jóvenes que vienen a estudiar acá a Buenos Aires del interior. Terrible. Eso sería un buen punto para analizar, porque son unas conductas que acá obviamente ni la fuerza ni el credo tienen nada que ver. Es una conducta personal de esta persona, que es lo que ha denunciado mi cliente. Y bueno, por suerte tenemos indagatoria ahora el 9 de octubre. Sí. Ahora, ¿a su cliente le costó hacer la denuncia? Me imagino, obviamente, Imagínate que es una persona muy creyente, muy católico, mi cliente. Lo había invitado a dar catecismo a su iglesia. Mi cliente canta en un coro también. Y tenía ese temor reverencial hacia él y la buena relación. Nada más que esta persona, el capellán, obviamente confundió todo y se llevó a estos hechos que acaba de relatar claramente Josefina en la denuncia. Y es por eso que, a pedido de nuestra parte y aceptado por el fiscal Marijuán, que es el que lleva adelante la investigación de parte del Ministerio Público, el juzgado lo ha citado el 9 de octubre a indagatoria. Doctor Cancio, es que hay semiplena prueba de la existencia del delito. ¿No es cierto? ¿Recibió presiones su cliente para no avanzar en las acusaciones? Y justamente cuando él se negó, que fue el final de lo que estuvo relatando Josefina, él le dijo que se tenía que ir de vacaciones. Y mi cliente le dice, no tengo para irme mañana de vacaciones. Y ahí es cuando saca un montón de plata, que es un motivo también que se está investigando por otro lado, de por qué tenía esa plata el capellán en su escritorio, para decirte, te puedo decir ya, te pago las vacaciones a tu familia. Pero bueno, obviamente mi cliente no aceptó nada, no aceptó las propuestas del capellán, y está todo en la justicia. Lamentablemente se demoró bastante la investigación porque está trabada la competencia entre la justicia ordinaria de Capital Federal, la justicia nacional y la justicia federal. Pero bueno, nosotros nos presentamos, instamos el proceso y estamos, por suerte, en esta etapa de que ahora él va a tener que dar explicaciones ante la justicia sobre estos hechos. Cancio, gracias por haber hablado con nosotros. Vamos a seguir de cerca el caso. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, José, como siempre, impecable el informe, aunque es un caso dramático. Muy delicado. Impulsa Marijuán y Ercolini, ¿no? A indagatoria del capellán. Muy bien, vamos a hablar de política. Está con nosotros el diputado de Loredo. Qué agenda, chicos, qué agenda de temas. Sí, agenda lo veía, esperaba otra cosa, ¿no? Sí, pero entre el avance del narcotráfico, Córdoba que se incendia. Y el capellán de la federal, ¿no? Cura que viola a una persona. ¿Qué querés que te diga? ¿Hablamos de política, Nico? Sí. Nos metemos. A ver, arranquemos por el hecho del día. Javier Milei en Estados Unidos, en la ONU. ¿Lo escuchó el presidente? Estaba en reunión de bloque, pero ya me informé un poco de
las expresiones que tuvo. Cambiemos. ¿Qué pasó en la reunión de Bloque? No, nada, desde ya te digo mucho más aburrida que las no creo, ¿no? extrovertidas. ¿Cómo está el radicalismo con Milei? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el radicalismo? ¿Están más cerca del gobierno? Bueno, el radicalismo tiene varias facciones, varios grupos, algunos más cercanos al gobierno, otros más lejanos. ¿Cómo lo describe usted? Siempre mi partido tiene, digamos, pluralidad, aparte que es un partido muy desplegado en el territorio de la Argentina, con un énfasis muy federal, con muchos distritos. Si te tengo que hacer una síntesis de muchas miradas, hay como dos cosmovisiones. Una más porteña, más ambacentrista. La describo, digamos, ¿no? Sí, que sí, me parece que es bien. claramente se ha posicionado en un lugar como ultra opositora y que en su descripción, y esto es un dato de la realidad, no gobierna nada. No gobierna ni municipios ni provincias. Y tenés a mi juicio, una mayoría, que es el radicalismo del interior, con sus matices y sus diferencias, que gobierna una gran cantidad de distritos, 5 provincias. Yo en mi provincia gobernamos 170 municipios, razón por la cual creo yo que no se hace un problema con este eje que ha venido a traer el gobierno de Milei, que en buena hora lo trajo, que es los equilibrios fiscales, porque se gobierna con equilibrios fiscales y que tiene una actitud más cooperativa con el gobierno. Acompaña el norte económico y tiene diferencias fundamentalmente en la agenda institucional o en la agenda cultural. Y en los modos, sí, la tiene. Yo personalmente no me gusta hacer, ¿viste? Me dicen, che, vos hay veces que acompañas a un gobierno que te trata mal. Y yo digo, pero no entiendo la pregunta. Si te tratara bien, ¿acompañarías? Es decir, Claro. ¿Qué discutís? ¿El fondo de la cuestión o la accesoriedad? No es menor, a mí no me gusta. Pero prefiero decir esas diferencias. Lo pongo en estos títulos. Yo creo que siempre se dice, son opositores, son categorías que para mí, en su simplicidad, no nos terminan de describir. Yo digo, somos opositores. Son radicales. Somos radicales. Sí. En ese sentido, somos opositores a toda una agenda de deterioro institucional que nos preocupa del gobierno, para con la justicia, para con la prensa. Somos oficialistas del cambio. Por ejemplo, hoy pasó algo muy importante. El gobierno retrocedió en una agenda nuestra que tiene que ver con democratizar los sindicatos. Un proyecto del radicalismo que lideraba Martín Tetaz en la Comisión de Legislación del Trabajo. Y esa es una de las agendas de cambio y de reforma que el gobierno comprometió llevar adelante. Cuando el gobierno no esté de acuerdo con eso, nosotros tenemos una diferencia. Pero cuéntale a la audiencia, ¿qué es lo que cambió respecto a la democratización de los sindicatos? Nosotros tenemos un proyecto que primero que hace a nuestra historia, porque fue una iniciativa que ya en su momento se presentó en la década del 80 con la ley Mucci, pero que en resumidas cuentas propone democratizar los sindicatos. Vos tenés jerarcas a cargo de los gremios en la Argentina que tienen 40, 30, 25 años a cargo de los sindicatos, con una opacidad muy grande, sin rendición de cuentas, la verdad, con recursos personales millonarios y fundamentalmente nutridos de fondos de forma compulsiva con muchos laburantes a los que se les obliga a aportar. Esa agenda de descorporativizar, algo que al final de cuentas a mi juicio le ha hecho muy mal a los trabajadores en la Argentina, porque los famosos gordos están flacos en los empleados que nuclean, están gordos en sus bolsillos todos, pero cierto es que la Argentina tiene 6 palos de laburante en blanco y 8 millones de laburantes negros. O sea, tenemos una falta. Estamos viendo recién la imagen de Martín Lustó, presidente del radicalismo, senador muy importante del partido, que critica habitualmente muy duro al presidente de la Nación. ¿Usted se siente más cerca en ese caso del gobierno? Es decir, ¿le parece que está haciendo más o menos las cosas bien Milei o tampoco rescata? Te repito, Santi, creo que en el norte económico venir a poner sobre la mesa que la Argentina tiene un problema endémico 70 años esta parte, que es gastar más de lo que recauda, no solamente que es un hallazgo y es un acierto, sino que es un planteo cultural muy necesario. Y el radicalismo ha tenido muestras a lo largo de su historia. Nosotros tuvimos un gobernador en Córdoba que le tocó hacer un feroz ajuste y lo hizo con sentido de responsabilidad. Podemos tener de hecho, tenemos nuestras diferencias sobre la calidad del ajuste llevado a cabo, ¿no? Por eso somos autores y tuvimos esta discusión con el gobierno con la cuestión previsional. Siempre le dijimos al gobierno que había alternativas, que la licuadora sobre los haberes provisionales que están todos en la pobreza, pero compartimos. Y no queremos ser populistas en esto, ni demagógicos en esto. Es absolutamente impensado que se pueda llevar adelante un ajuste de esta envergadura que el país necesitaba y que nosotros proponíamos como opciones Juntos por el Cambio,
sin que haya un sacrificio prácticamente de toda la población, sin que se toquen tarifas y tantas otras cosas. Entonces queremos ser serios. Juntos por el Cambio. ¿Por qué vuela por el aire? ¿Por qué no pueden los radicales mantenerse unidos con la coalición cívica de Elisa Carrió, con el PRO? Con Macri. Es que Santi voló por el aire toda la organización política de la Argentina con la incursión de Javier Milei, si te pones a ver. Es una especie de Big Bang. Es decir, la atomización de las representaciones políticas está en todos lados. Digo, ustedes tienen internas, generalmente siempre las tenemos. Creo que son las más aburridas. Tenés internas de economista entre quienes dicen que hay que devaluar y no, quienes hay que sacar el cepo no. Internas en el PRO, bastante insólitas. Le planteo una interna al fundador del partido, pero está en esos términos. Internas en el oficialismo. Internas tremendas en el oficialismo. ¿Por qué la política no se puede poner de acuerdo en... no quiero decir nada porque sería algo antipolítica, pero hay internas en el radicalismo. Internas, a ver, no discusiones, sino termina habiendo divisiones en el radicalismo, en el peronismo, como siempre, feroz. En el oficialismo, que es bastante singular, ¿no? Después de 9 meses. Es como que el oficialismo está en la oposición en el oficialismo. Van a ser 4 años así, las elecciones del año que viene van a ordenar todo esto. Evidentemente hay un proceso de cambio muy contundente, hay un cambio de época, hay un proceso de frustración muy grande. Javier Milei es una figura emergente, muy disruptiva, que desorganiza. Vos me preguntás hoy, el discurso internacional del presidente, ¿a dónde lo encuadrás? Nacionalista, globalista, crítico del multilateralismo, crítico de la organización política mundial, pero quiere un comercio globalizado. No encaja por muchos lados, digamos. Es hijo de una frustración, de un enojo, empatiza con el enojo de la gente, bueno, y rompe algunas cuestiones. De hecho, su oferta política tiene muchas contradicciones también, es decir, tiene una agenda liberal en lo económico y conservador en lo cultural. Bueno, eso hace crujir todo. Y me parece que eso está viviendo. Yo creo que el atributo que tenemos que tener nosotros, me refiero a nuestra expresión política, es primero templanza, no ser ansiosos. Yo veo que hay incluso el periodismo, hay una crisis de liderazgo. Bueno, hace 8 meses que han votado a un presidente distinto y hay una paciencia de ver y un deseo de la gente de que le vaya bien mayoritariamente. Me parece que tiene que haber templanza, me parece que tiene que haber coraje en no salir corriendo, esas es por ahí mis diferencias para con otras expresiones de mi propio partido, en no salir corriendo al abrigo de un electorado o el otro. ¿Se entiende? Vos salís corriendo que te abrigue, ¿te aplauden uno o te aplauda otro? La verdad que nosotros tenemos una postura. Yo creo que nosotros no tenemos una crisis de identidad. No tenemos una crisis de identidad. Arrastramos hace tiempo un problema que es la definición nítida del radicalismo de la propuesta económica para la Argentina. Yo tengo mi mirada, ¿no? Y que les quiero que se imponga en mi partido, que es un nuevo desarrollismo. Pero la verdad que hace tiempo que el radicalismo no da claridad en su discurso económico. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿somos una expresión política de los extremos o del equilibrio? Equilibrio. ¿De la izquierda, de la derecha o el centro? Centro. ¿De la razonabilidad o...? De vos ahora sí me parece que... No, lo que te quiero decir, la pregunta es, ¿alguien pide eso ahora? ¿Alguien en la sociedad demanda lo que nosotros representamos? En principio parecería que no, ¿no? Porque, entonces tenemos un problema de demanda más que de oferta. Entonces yo no veo por qué tengamos que salir... Por un lado está Milei, ¿no? Que acaba de ganar las elecciones. Bueno, hace 9 meses en un extremo... Está dividiendo y reinando, ¿no? De algún modo. Rompió un poco el PRO. Y aprovecho, Nico, y hagámoslo ahora, porque también en el otro extremo, ¿quién está? Cristina. Sí. Que se está peleando con Axel Kicillof. Con el espejo. Le falta pelearse con el espejo. Quedó muy claro porque se peleó en el acto de Máximo Kirchner, que reaparece en los escenarios, criticando muy fuerte a Axel Kicillof. Insólito. Sabemos... Va administrando el conflicto de sus 2 hijos, digamos, el Máximo y Axel. Claro, ¿no? pero después, ¿qué le queda? Y me parece que tiene una práctica absolutamente acordada de forma tácita o expresa con el propio presidente Javier Milei, de mutua conveniencia. ¿Hay un acuerdo subterráneo? Expreso o tácito, me explico, o juegan de memoria, como quien dice, pero también eso es un mensaje para quienes en mi partido salen corriendo a pensar que pueden ser ultraopositores de que no hay lugar para nada ahí. Nosotros somos lo que somos y hay que esperar. Nosotros apostamos que el gobierno le vaya bien,
hay que tener sentido de la responsabilidad, porque gran parte de nuestro electorado está deseoso de que le vaya bien al gobierno, y nosotros queremos que le vaya bien, pero querer cumplir un rol que nuestro electorado no está pidiendo de nosotros, y que además sabemos que hay otros actores políticos que lo van a cumplir, como claramente en este ensayo. Pero ¿y por qué lo hacen? Porque lo que dice ese sector, que está encabezado por Martín Lustó, es que ustedes especulan en todo caso y que ellos tienen el poder, o en este caso Lustó tiene el poder para oponerse y ser opositor al gobierno. No, no creo que se trate al contrario. Justamente creo que la postura nuestra es de coraje porque está en bastante soledad. Me dicen, che, al final, de Loredo, a vos no te tenemos ni de un lado ni del otro. ¿Y eso? ¿Cuál es la especulación entonces? Una corta con Cristina. ¿Le gustó que compare los incendios de Córdoba con la cuestión económica? No, para nada. Fue errática en todo lo que dijo de Córdoba. Primero que, como me preguntaste ahí, tiene muy poco para hablar de Córdoba porque creo que de ella fue la frase que se cocinen en su propia salsa, un episodio traumático para el cordobés. Es el comienzo del divorcio total del distrito nuestro para con... Aclaremos que Córdoba es un distrito recontra anticánico, donde ganó Macri por muchísimos votos. Era radical. Diferencia. No somos anti nada. Yo siempre digo, el kirchnerismo fue anti nosotros, porque nosotros somos una provincia productiva, de empleo privado, de gran formación educativa, cultural, industrial, todo lo distinto de lo que representó el kirchnerismo, que fue extractivista, dirigista y burocrático. El segundo distrito en cantidad de electores, donde más votos sacó Milei. Pero le erró en todo, ¿viste? Porque quiso traer las leyes de Máximo sobre los cambios de uso de suelo, los incendios, y ya existen en Córdoba. Entonces, le escribieron mal los manuales. Lo que sí yo disiento cuando se la analiza a Cristina como errática desde lo electoral. Me parece que ha sido muy exitosa desde lo electoral. Porque esa es en esencia, digamos, la característica del populismo. Es decir, exitosa para con ella misma, porque los resultados electorales que tuvo, con el atraso que le significó a la Argentina, lo tiene que ser alguien muy agudo en las definiciones electorales. Lo de Alberto Fernández fue un éxito electoral, un desastre para el país. Incluso lo de Sergio Massa, que iba a ser, si vos estabas viendo narcotráfico en Salta, lo que iba a ser si eso prosperaba. Pero en términos electorales, la verdad, todos quedamos sorprendidos que con lo devastado que está el país, los puntos que sacó Massa. Sí, en septiembre del año que viene. Si lo invitamos. Septiembre del año que viene. Sí. ¿Va a estar elecciones, va con el oficialismo o no? Con la libertad. ¿El radicalismo? ¿Córdoba? El radicalismo. No, ¿Sí falta, no? no, muchísimo falta para eso. Tenemos que ir al corte, lo salvamos porque nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Vamos al corte y tiramos la última información del día. Dale. Le iba a decir, pero la digo después del corte. Después del corte, sí, claro.
Les iba a contar que si el Papa viene a la Argentina no viene a Buenos Aires, sino a Santiago del Estero, pero nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, nos vemos el martes que viene, que descansen, chau. El Secofraco Mercurial. Parémonos.
Y te lo prometimos, seguimos con este escándalo narcojudicial en Salta que va a traer muchas repercusiones. Un intendente de Aguas Blancas, localidad fronteriza con Bolivia, está preso. ¿Por qué? Porque frenó la investigación contra su hermano asesinado por sicarios. Estaba preso vinculado a un caso de narcotráfico. ¿Por qué salió de la cárcel? Lo mataron en la casa. Porque la justicia tiene determinado, y ahora vas a escuchar una intervención telefónica legal, que el juez del lugar, por plata, liberaba a los presos. Aguas Blancas hasta ahora era una zona liberada. Patricia Bullrich hoy emitió un comunicado, esto tomó relevancia nacional. ¿Qué está pasando en Aguas Blancas? En este momento no hay intendente. Carlos Conejos Martínez, así se llama el intendente de Aguas Blancas, fue detenido hace muy poquitas horas. Estamos contando la historia porque entorpeció la investigación de la muerte de su hermano que fue asesinado a manos de sicarios, como decía Nico. Ahí estás viendo fotos. Contame bien, José, ahora vamos a escuchar un audio también estremecedor, porque la sobrina del juez iba a la cárcel a pedir plata para que el juez los liberara. ¿Y sabés cómo hacía para entorpecer? Para meterse en todo esto tenía un ayudante clave que era justamente el juez. Le filtraba información sobre, por ejemplo, un allanamiento. Así terminan todos estos, el juez con un pedido de jury, el intendente, el Conejo Martínez, detenido, y define el Senado en la legislatura de Salta si se interviene el municipio de Aguas Blancas por la gravedad de esta situación. También está detenido el abogado Roberto Serrano, Nico. Claro. Ya son 2 los detenidos por el caso. Y podría ser el juez también detenido. El juez avisaba dónde iba a allanar, avisaba lo que iba a pasar en casos posiblemente vinculados al narcotráfico, e entorpeció el asesinato de su propio hermano, que estaba preso por un caso de narcotráfico, ¿no? Vamos a escuchar una de las intervenciones telefónicas claves y ahora vamos a hablar con el procurador de Salta. Escucha, es la sobrina del juez pidiendo coimas para liberar un preso. Escuchá. Bueno, sí hablé. Me dijo que sí, que vos te quedes tranquila, que se quede tranquila. Sí, el proceso ustedes van a estar mínimo 6 meses con prisión domiciliaria, pero que hagan porque él no se la va a quitar. Decime, ¿él no puede hacer caer la causa? Bueno, él me dijo, necesita ese tiempo para hacer cosas de no llegar al juicio ustedes dos. Por eso necesita unos meses. Sí, pero escúchame, pero que vos le digas que la haga caer la causa. No, es que eso es lo que va a hacer él. Él va a hacer solo que, claro, solo que necesita unos meses, porque eso transcurre la investigación y ahí es donde uno hace que, uno dice, yo te voy a avisar para que tu abogada le diga, mira, acá, esto está mal, ¿me entendés? Hola. Hola, recién vengo de la casa de mi tío, me dijo que le consigas algo para el jueves, creo que se va el fin de semana a Salta seguramente por eso, y él me dijo 400, que él iba a ir pidiendo de a poco. Me la pide de poco, 400. Sí. Bueno, no tengo ningún problema. Él me dijo por eso que le consigas algo para el jueves. Seguro que se va a Salta el fin de semana, porque se va fin de semana por medio a Salta. La sobrina del juez le pedía a la presa $400.000 o pesos. ¿Y sabes qué? La presa, la detenida, no tenía ningún problema. Pagan. Vengo de la casa de mi tío, claro. 400 lucas. Y en 6 meses estás libre. No le dice, no tengo esa plata, no puedo. No, pero es plata de los narcos, Nico. No, bueno, posiblemente de los narcos. Es plata de los narcos. Es un juez. Está investigando esto. Es un juez. El intendente está detenido, ¿no? Por suerte hay división de poderes en Salta y vamos a entrevistar al procurador, ¿no? Sí, vamos a entrevistar al procurador de Salta, Pedro García Castiela. Ya está en línea, está en comunicación con Somos Buenos. Procurador, gracias por estar ahí. Cuéntenos algún detalle del caso, estamos todos muy conmovidos. Bueno, a ustedes, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, todo esto es fruto de una investigación que hace tiempo que venimos llevando adelante, desde hace más de 2 años, donde hemos advertido la necesidad de reforzar todo lo que es la tarea, tanto logística de los fiscales, como sí también de investigación criminal en el norte. Hace un par de años ya inauguramos una sucursal, digamos, una adicional de lo que es el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que funciona en Salta, es la Unidad Especial de Investigaciones Norte,
porque advertimos un avance importante de estas organizaciones criminales que no solamente se dedican al narcotráfico, sino yo las defino siempre como un polirruto, ¿no? Siempre persigue la organización criminal la renta, si da renta al narcotráfico, si no los ataques muy violentos a propiedades privadas con robos millonarios. Y es así que sintéticamente, digamos, ustedes hicieron una muy buena introducción, pero nosotros el año pasado ya logramos encarcelar a los principales líderes de estas organizaciones criminales muy violentas y rudimentarias, por cierto, una característica muy especial, muy propia de Salta, donde se dedican especialmente al mexicaneo, a los robos de vivienda, a los robos millonarios, pero esencialmente muchas situaciones de sicariato, ¿no? Sí. Como se manejan las organizaciones criminales. Y ya el año pasado se advirtió también una pretensión, como lo hace el narcotráfico y las organizaciones criminales de todo el mundo, de pretensión de inserción, no solo en las fuerzas de seguridad, sino también ya en estamentos, partes muy concentradas y localizadas del servicio de justicia, como así también pretensión de ganar municipios. Eso es muy impresionante. Perdón, doctor, que lo interrumpa. El narcotráfico empezó a penetrar, no solo, como lamentablemente a veces pasa, en la mala policía, sino en la mala justicia, o sea, jueces involucrados, y en la política. O sea, intendentes que llegan a ese cargo por impulso del narcotráfico. Así es. Y nosotros, gracias a una intervención muy oportuna el año pasado, detuvimos a uno de los candidatos a intendente que tenía todas las posibilidades de ganar la intendencia de Orán, que Orán es una localidad mucho más fuerte, la segunda ciudad de la provincia de Salta. Era candidato a intendente de la ciudad de Orán, y el otro, uno era José Dimas Ruiz, candidato a intendente, y el otro era Conejo Martínez, Carlos Martínez, en Aguas Blancas. Dimas Ruiz no pudo acceder a las elecciones, fue detenido por el robo a la empresa Abre el Sol en connivencia con la banda del Gringo Palavecino. Y hoy Martínez tiene media sanción la intervención del municipio de Salvador Massa, y él está en este momento detenido. De vuelta, perdón. Entonces, sí, efectivamente hay una pretensión de copamiento de los municipios del norte, que es lo que se logró frenar en base a esta intervención. Un candidato a intendente de Orán fue detenido antes de las elecciones por estar vinculado a un robo multimillonario, probablemente vinculado al narco. Y el intendente que ganó la intendencia de Aguas Blancas hoy está preso también por un caso que tiene que ver con el narcotráfico. Ahora, usted como procurador, ¿qué es lo que siente cuando descubre que un juez cobra plata para sacar a los presos? Y fue un impacto muy fuerte, ¿no? Yo lo dije, no hay corrupción más deleznable de alguien que negocia, o sea, lucra. El lucro de él es entregar todo el esfuerzo que hacen las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público para perseguir a un delincuente y someterlo a proceso, y él lucra con eso, lo convierte en un beneficio para sí, y entregando el esfuerzo del Estado en la persecución del delito y a la misma sociedad que tenía que proteger. O sea, es lo más imperdonable. Realmente una tristeza muy grande, pero también la esperanza de actuar a tiempo. Ya es el segundo juez en Orán que es desplazado. Sí. Anteriormente se promovió un jury en contra del juez que llevó adelante el juicio al clan Castedo, porque dejó escapar al autor material que ya estaba condenado en el año 2006, donde yo, no siendo procurador, había sido querellante, pero se encarceló en el 2006 a los autores materiales, y un mes antes de que empiece el juicio de los Castedo el año pasado, dejó escapar al autor material, al sicario Lino Moreno. A ese juez se le promovió un jury y terminó acogiéndose a los beneficios de la jubilación, y en este caso va un jury en contra del juez que está comprometido en 5 causas diferentes por cohecho, ¿sí? Por cobrar coimas. Una de ellas fue Dimas Ruiz, que iba a ser candidato a intendente. La misma familia de Dimas Ruiz denunció que el doctor Parisi, el juez que está sometido a jury, le había cobrado $15.000 para concederle la prisión domiciliaria. Impresionante. Quería preguntarle, procurador, ¿en qué instancia está este jury contra el juez de garantías Parisi? Están corriendo en este momento el plazo de los 10 días que tiene para formular su descargo, su defensa, y vencido ese plazo, que se vence mañana, ya inmediatamente el jury tiene que determinar qué va a hacer, que lo previsible sería que proceda a la suspensión preventiva y a la apertura formal del proceso de enjuiciamiento. Gracias, procurador, por toda la información. Vamos a seguir el caso muy de cerca, por supuesto. Tenemos que avanzar con otros temas, pero le agradecemos mucho. El trabajo, ¿no? No, por favor, a ustedes.
Y gracias por prestarle atención a todas estas situaciones que son muy sensibles para la provincia y para quienes estamos comprometidos en la persecución de estos delitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir, Nico, con esto. Sí. Está el diputado de Loredo con nosotros. Hay muchos temas para hablar con el diputado de Loredo. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que está pasando en la Unión Cívica Radical, lo que está pasando en Juntos por el Cambio y, sobre todo, qué está pasando en la relación de la oposición y el gobierno de Javier Milei. Pero antes de eso, Nico, le quiero preguntar por los incendios en Córdoba. Creo que tenemos imágenes para compartir, son imágenes estremecedoras, Nico. ¿Qué tal, de Loredo? ¿Cómo le va? ¿Qué hace, Santi? Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué está pasando en Córdoba con los incendios? Bueno, lamentablemente decir que algo que es recurrente, que pasa todos los años, y en esta ocasión probablemente supera años anteriores. Una escala y una envergadura de los incendios que es verdaderamente dramática. Ya superan las 70.000 hectáreas. Todos los años, promedios 20 años esta parte, en Córdoba se incendian unas 40.000 hectáreas. En esta ocasión está superando eso. Estamos, Dios quiera que no, que aparezca la lluvia cuanto antes, porque ese es otro dato de la realidad. Hay mucha negligencia. No se puede apagar. Y se dice de todo, Nico, pero al final del día solamente se termina con la lluvia. Y los pronósticos son escasos de las lluvias. Y el fuego ha crecido, hay mucha negligencia, hubo demoras por parte del gobierno en solicitar ayuda de otras fuerzas de bomberos, como de la provincia de Santa Fe, o acudir al auxilio federal. Bueno, estamos todos rogando y bregando con un esfuerzo descomunal de la población y de los bomberos y que esto amengue. Hoy se conoció que Milei, cuando vuelva de los Estados Unidos, está en la Asamblea de la ONU, va a viajar a Córdoba. ¿Esto había pasado alguna vez? ¿Que un presidente vaya? Sí, estimo que sí. Tenemos antecedentes muy malos en Córdoba en cuanto a nuestra relación para con el kirchnerismo y un antecedente muy dramático, que fue una decisión artera en su oportunidad de abandonar a Córdoba en un conflicto policial. No tiene que ver con esto. Lo recordamos. No recuerdo bien cuando haya venido un presidente por estos incendios que, te digo, en los últimos 20 años se ha incendiado el 10% de la provincia de Córdoba. 1.600.000 hectáreas. Una de las provincias geográficamente más grandes de la Argentina. O sea, la escala... Y vienen haciéndose las cosas muy mal. Yo quiero ser muy prudente de hablar mientras esto se sucede, pero la verdad que también hay un problema. Mientras esto se sucede no podemos hablar de otra cosa que no sea cómo ayudamos para que esto termine. Pero ¿sabes qué pasa, Nico? Cuando termina, ya no se habla más del tema y lo que quedan son pueblos devastados, naturaleza devastada. Tenés viviendas quemadas, sin ir más lejos, en Los Cocos, 14 viviendas destruidas. El daño es total. Diputado, vamos a hablar ahora de política, nos vamos a meter en lo que está pasando en la oposición, en el gobierno, hay muchas cosas para hablar con De Loredo. Se quiebra el bloque de la UCR. Y además Cristina habló también de los incendios. Y además Cristina habló de los incendios. Bueno, todo eso en un ratito con De Loredo, pero ahora tenemos un caso también escandaloso, lamentablemente, el capellán denunciado. Estamos hablando del capellán Diego de Campos, que fue denunciado por presunto abuso sexual por uno de sus custodios, Nico. Sí, el capellán de la Policía Federal. El capellán de la Policía Federal que está... Un hombre de la fe y de la policía. Exactamente. Es policía, bueno, tiene un currículum importante, ahí lo estás viendo. Y uno de sus subordinados, un agente... lo denunció por abuso sexual agravado. La causa la tiene el juez Julián Ercolini y el capellán, que se llama Diego de Campos, va a ir a indagatoria en los próximos días. De vuelta está con nosotros la implacable Josefina López Mackenzie. Contanos más de este caso, José. Bueno, alto funcionario de la Policía Federal, los capellanes, este es el capellán general, tiene rango de comisario general y funcionario alto del arzobispado, él pertenece al clero secular. Bueno, fue denunciado por quien hacía de chofer. Quien hacía de chofer porque el capellán lo había pedido expresamente, que lo quería tener ahí de chofer. Esto es importante y es parte de la denuncia. Bueno, un suboficial de la Policía Federal, veamos la simetría, ¿no? Entre el capellán, un suboficial, un policía y un hombre de fe, lo denuncia. Primero, esta historia empieza en asuntos internos, esto se tramita adentro del Ministerio de Seguridad. Se denuncia, esto después se ratifica en la justicia y forma parte de un paquete de 3 denuncias. 3 policías de la Federal denuncian aproximadamente en 2020, denuncian 2 situaciones de corrupción clásicas de las fuerzas de seguridad, una con las viandas de la escuela de suboficiales de la Federal y otra con un desmanejo, una irregularidad con las horas adicionales
de los custodios, en donde, según la denuncia, también estaba un poco metido este capellán, que es hermano de un juez del Fuero Nacional en lo criminal y correccional, y parece que el capellán también un poco se entrometía en el manejo de las horas adicionales y se dibujaban horas. Pero el tercer hecho es en el que nos vamos a enfocar, y es la denuncia por abuso sexual. De un agente, sí. Un suboficial denuncia al capellán. Que denunció varios hechos. No hay un solo hecho. Denunció varios hechos que van increyendo. Ahora los vamos a ver en los documentos, en la denuncia. Con mucha valentía lo denunció. Sí. Miren esto. Esta es la denuncia en la cual, en esta causa, lo van a indagar el 9 de octubre al capellán. Esta persona, la víctima, por supuesto, reservamos su identidad, denuncia que... Primero, voy a resumir algunas cositas. Sí. Denuncia que era chofer del capellán y que él se le empieza a acercar, ¿no? A veces le decía que tenía lindo cuerpo, le decía distintas cosas. Avanzamos un poco en el documento. Hasta que lo empieza a tocar. Hasta que lo empieza a tocar. Una de las cosas que denuncia es que, dice, empezó a hacer comentarios obscenos a la gente y empezó a hablar de cosas sexuales. Él le dice, él le dice, el chofer, el denunciante, la víctima, le dice, a mí esto mucho no me cabe. Lo sorprendía y no le gustaba. Bueno. Esto empieza a crecer, avanzamos un poco en la denuncia, si les parece, y empieza a denunciar, empieza a contar directamente cómo avanza. Dice, yo me sentía entre la espada y la pared. Por un lado, mi familia diciéndome que estaba agradecida a Dios de que yo había salido de la calle. Claro, un policía, ¿no? Tenía trabajo. Y por otro, sufriendo estas situaciones. Se refería a un acoso permanente. Bueno. En otro tramo de la denuncia dice, ante mi negativa constante, él no quería saber nada con esta situación, y mis contestaciones a sus comentarios, el capellán comenzó a tratarme de otra manera, no me dirigía la palabra, me cambiaba los horarios. Viene como un poco de castigo en esa relación, recordemos que era su chofer. Otro momento, siempre lo dejo pasar para subir a la escalera, pero ese día me dice no, pasá vos. Ahí hace que se trastabilla y me toca un glúteo. Esa es otra de las escenas donde, según la denuncia, va avanzando el capellán. Hay dos episodios más graves que este, que ahora los vamos a ver. Mirá, vamos a verlos. Esto continúa y cuenta otra situación donde, según la denuncia, lo toca de nuevo. Dice, ahí, se acerca, el pasillo era muy angosto y ahí siento que me toca. En ese momento no había ninguna excusa posible y le contesto, ¿qué haces? Un poco le sigue poniendo un freno o intentando. Hasta que llega la parte más grave de esta denuncia. El capellán de la Policía Federal a un agente, ¿no? A un policía federal. Un suboficial de la Policía Federal. Del cual él estaba a cargo, ¿no? Porque era la custodia. Claro, y lo había pedido expresamente y con mucha insistencia tenerlo en esa función. Bueno, en otro momento hablan de dinero, él le dice que no, el chofer le cuenta que no tenía dinero para pagarse las vacaciones, entonces el capellán, según la denuncia, le dice, me contesta, ¿querés que le pague las vacaciones a tu familia? Y me exhibió dinero. Bueno, él le dice que no quiere dinero, que es un trabajador. Vamos a la última parte de la denuncia. Estoy estacionado en el auto. Presten atención a esto porque es grave. Sí, léelo así, si te animás. Estoy estacionado en el auto. Estoy estacionando el auto, perdón. Se acerca y me toca el pene diciéndome, tengo algo chiquito, que cuando lo tocas se vuelve grande. Estas palabras atribuidas al capellán. Ahí detengo el auto y le grito, ¿qué haces, hijo de puta? Bajamos del auto, vamos a su despacho y me dice, ya no formas parte de mi círculo íntimo, y me cerró la puerta en la cara. Todo esto está ratificado en una causa judicial en la cual lo van a indagar en breve. Josefina, lo fuiste a buscar. La cámara de Somos Buenos estuvo detrás de él. Tenemos imágenes. En este edificio de la calle Vicente López, en el barrio de Recoleta, vive el sacerdote Diego de Campos. Él es el capellán general de la Policía Federal Argentina y hoy está imputado en una causa por abuso sexual agravado. Lo denunció un subalterno. Hola. Hola, sí. ¿Estaría el padre Diego? No, ese horario no lo va a encontrar, señora. ¿Sabe dónde lo podemos encontrar en este horario? No, ni idea, él trabaja. ¿Y acá qué funciona en este edificio?
una casa de curas. ¿De estudiantes, de sacerdotes? Sí, de sacerdotes. ¿Están al tanto ustedes de una denuncia por abuso sexual que tiene el padre Diego? Buena información. Gracias. No es que Josefina siempre que va a los lugares no la atiende. Por algo va a los lugares donde, a ver, si sos inocente querés hablar, ¿no? Es capellán de la Policía Federal. ¿Fuiste al arzobispado? ¿Te comunicaste con el arzobispado? Hablé con la gente del arzobispado porque, ¿qué pasa? Esta historia empezó en 2020 y él sigue en funciones. En la última peregrinación a Luján la convocó, tuvo un rol, sigue como si nada, digamos. Le pregunté a la gente del arzobispado si estaban al tanto de todo esto, si habían tomado alguna medida. Me dijeron algo raro, me dijeron que recién se habían enterado de esto la semana pasada por el acusado. O sea, el capellán solo informó al arzobispado la semana pasada de algo por lo cual está denunciado en 2020. José, tenemos a Jorge Cancio, es el abogado defensor de la víctima. Por supuesto, preservamos el nombre de la víctima. Sí. La víctima del capellán. Doctor, ¿cómo le va? Cuéntenos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuéntanos del caso. ¿Nos escucha? No te escuché, perdón. No, le preguntábamos qué tal, Cancio. A ver, ¿qué es lo que nos podía agregar? Muy buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que nos podía agregar a esta denuncia? Que muy claro el informe de Josefina. Como siempre. Y creo que lo más importante es resaltar que en ese domicilio donde fue ahí en Recoleta, es que viven jóvenes que vienen del interior. Es una sede que todavía no sabemos si es de la Policía Federal o del clero. Ajá. Donde vienen jóvenes del interior a estudiar a Buenos Aires. Y entonces sería muy importante, dado las conductas del padre acá, del capellán, si es que esa conducta no ha sido repetitiva con los jóvenes que vienen a estudiar acá a Buenos Aires del interior. Terrible. Eso sería un buen punto para analizar, porque son unas conductas que acá obviamente ni la fuerza ni el credo tienen nada que ver. Es una conducta personal de esta persona, que es lo que ha denunciado mi cliente. Y bueno, por suerte tenemos indagatoria ahora el 9 de octubre. Sí. Ahora, ¿a su cliente le costó hacer la denuncia? Me imagino, obviamente, Imagínate que es una persona muy creyente, muy católico, mi cliente. Lo había invitado a dar catecismo a su iglesia. Mi cliente canta en un coro también. Y tenía ese temor reverencial hacia él y la buena relación. Nada más que esta persona, el capellán, obviamente confundió todo y se llevó a estos hechos que acaba de relatar claramente Josefina en la denuncia. Y es por eso que, a pedido de nuestra parte y aceptado por el fiscal Marijuán, que es el que lleva adelante la investigación de parte del Ministerio Público, el juzgado lo ha citado el 9 de octubre a indagatoria. Doctor Cancio, es que hay semiplena prueba de la existencia del delito. ¿No es ¿Recibió presiones su cliente para no avanzar en las acusaciones? Y justamente cuando él se negó, que fue el final de lo que estuvo relatando Josefina, él le dijo que se tenía que ir de vacaciones. Y mi cliente le dice, no tengo para irme mañana de vacaciones. Y ahí es cuando saca un montón de plata, que es un motivo también que se está investigando por otro lado, de por qué tenía esa plata el capellán en su escritorio, para decirte, te puedo decir ya, te pago las vacaciones a tu familia. Pero bueno, obviamente mi cliente no aceptó nada, no aceptó las propuestas del capellán, y está todo en la justicia. Lamentablemente se demoró bastante la investigación porque está trabada la competencia entre la justicia ordinaria de Capital Federal, la justicia nacional y la justicia federal. Pero bueno, nosotros nos presentamos, instamos el proceso y estamos, por suerte, en esta etapa de que ahora él va a tener que dar explicaciones ante la justicia sobre estos hechos. Cancio, gracias por haber hablado con nosotros. Vamos a seguir de cerca el caso. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, José, como siempre, impecable el informe, aunque es un caso dramático. Muy delicado. Impulsa Marijuán y Ercolini, ¿no? A indagatoria de capellán. Muy bien, vamos a hablar de política. Está con nosotros el diputado de Loredo. Qué agenda, chicos, qué agenda de temas. Sí, una agenda lo veía y esperaba otra cosa, ¿no? Sí, pero entre el avance del narcotráfico, Córdoba que se incendia. Y el capellán de la federal, ¿no? Cura que viola a una persona. ¿Qué querés que te diga? ¿Hablamos de política, Nico? Sí. Nos metemos, a ver. Arranquemos por el hecho del día. Javier Milei en Estados Unidos, en la ONU. ¿Lo escuchó el presidente? Estábamos en reunión de bloque, pero ya me informé un poco de
de las expresiones que tuvo. Cambiemos. ¿Qué pasó en la reunión de bloque? No, nada. Desde ya te digo mucho más aburrida que las no creo, ¿no? extrovertidas. ¿Cómo está el radicalismo con Milei? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el radicalismo? ¿Están más cerca del gobierno? Bueno, el radicalismo tiene varias facciones, varios grupos, algunos más cercanos al gobierno, otros más lejanos. ¿Cómo lo describe usted? Siempre mi partido tiene, digamos, pluralidad, aparte que es un partido muy desplegado en el territorio de la Argentina, con un énfasis muy federal, con muchos distritos. Si te tengo que hacer una síntesis de muchas miradas, hay como dos cosmovisiones. Una más porteña, más ambacentrista. La describo, digamos, ¿no? Sí, que me parece que es claramente se ha posicionado en un lugar como ultra opositora y que en su descripción, y esto es un dato de la realidad, no gobierna nada. No gobierna ni municipios ni provincias. Y tenés a mi juicio, una mayoría, que es el radicalismo del interior, con sus matices y sus diferencias, que gobierna una gran cantidad de distritos, 5 provincias. Yo en mi provincia gobernamos 170 municipios, razón por la cual creo yo que no se hace un problema con este eje que ha venido a traer el gobierno de Milei, que en buena hora lo trajo, que es los equilibrios fiscales, porque se gobierna con equilibrios fiscales y que tiene una actitud más cooperativa con el gobierno. Acompaña el norte económico y tiene diferencias fundamentalmente en la agenda institucional o en la agenda cultural. Y en los modos, sí, la tiene. Yo personalmente no me gusta hacer, ¿viste? Me dicen, che, vos hay veces que acompañas a un gobierno que te trata mal. Y yo digo, pero no entiendo la pregunta. Si te tratara bien, ¿acompañarías? Es decir, claro. ¿Qué discutís? ¿El fondo de la cuestión o la accesoriedad? No es menor, a mí no me gusta. Pero prefiero decir esas diferencias. Lo pongo en estos títulos. Yo creo que siempre se dice, son opositores, son categorías que para mí, en su simplicidad, no nos terminan de describir. Yo digo, somos opositores. Somos radicales. Somos radicales. Sí. En ese sentido, somos opositores a toda una agenda de deterioro institucional que nos preocupa del gobierno, para con la justicia, para con la prensa. Somos oficialistas del cambio. Por ejemplo, hoy pasó algo muy importante. El gobierno retrocedió en una agenda nuestra que tiene que ver con democratizar los sindicatos. Un proyecto del radicalismo que lideraba Martín Tetaz en la Comisión de Legislación del Trabajo. Y esa es una de las agendas de cambio y de reforma que el gobierno comprometió llevar adelante. Cuando el gobierno no esté de acuerdo con eso, nosotros tenemos una diferencia. Pero cuéntale a la audiencia, ¿qué es lo que cambió respecto a la democratización de los sindicatos? Nosotros tenemos un proyecto que primero que hace a nuestra historia, porque fue una iniciativa que ya en su momento se presentó en la década del 80 con la ley Mucci, pero que en resumidas cuentas propone democratizar los sindicatos. Vos tenés jerarcas a cargo de los gremios en la Argentina que tienen 40, 30, 25 años a cargo de los sindicatos, con una opacidad muy grande, sin rendición de cuentas, la verdad, con recursos personales millonarios y fundamentalmente nutridos de fondos de forma compulsiva con muchos laburantes a los que se les obliga a aportar. Esa agenda de descorporativizar, algo que al final de cuentas a mi juicio le ha hecho muy mal a los trabajadores en la Argentina, porque los famosos gordos están flacos en los empleados que nuclean, están gordos en sus bolsillos todos, pero cierto es que la Argentina tiene 6 palos de laburante en blanco y 8 millones de laburantes negros. O sea, tenemos una falta. Estamos viendo recién la imagen de Martín Lustó, presidente del radicalismo, senador muy importante del partido, que critica habitualmente muy duro al presidente de la Nación. ¿Usted se siente más cerca en ese caso del gobierno? Es decir, ¿le parece que está haciendo más o menos las cosas bien Milei o tampoco rescata? Te repito, Santi, creo que en el norte económico venir a poner sobre la mesa que la Argentina tiene un problema endémico 70 años esta parte, que es gastar más de lo que recauda, no solamente que es un hallazgo y es un acierto, sino que es un planteo cultural muy necesario. Y el radicalismo ha tenido muestras a lo largo de su historia. Nosotros tuvimos un gobernador en Córdoba que le tocó hacer un feroz ajuste y lo hizo con sentido de responsabilidad. Podemos tener de hecho, tenemos nuestras diferencias sobre la calidad del ajuste llevado a cabo, ¿no? Por eso somos autores y tuvimos esta discusión con el gobierno con la cuestión previsional. Siempre le dijimos al gobierno que había alternativas, que la licuadora sobre los haberes provisionales que están todos en la pobreza, pero compartimos. Y no queremos ser populistas en esto, ni demagógicos en esto. Es absolutamente impensado que se pueda llevar adelante un ajuste de esta envergadura que el país necesitaba y que nosotros proponíamos como opciones Juntos por el Cambio,
sin que haya un sacrificio prácticamente de toda la población, sin que se toquen tarifas y tantas otras cosas. Entonces queremos ser serios. Juntos por el Cambio. ¿Por qué vuela por el aire? ¿Por qué no pueden los radicales mantenerse unidos con la coalición cívica de Elisa Carrió, con el PRO? Con Macri. Es que Santi voló por el aire toda la organización política de la Argentina con la incursión de Javier Milei, si te pones a ver. Es una especie de Big Bang. Es decir, la atomización de las representaciones políticas está en todos lados. Digo, ustedes tienen internas, generalmente siempre las tenemos. Creo que son las más aburridas. Tenés internas de economistas entre quienes dicen que hay que devaluar y no, quienes hay que sacar el cepo no. Internas en el PRO, bastante insólitas. Le planteo una interna al fundador del partido, pero está en esos términos. Internas en el oficialismo. Internas tremendas en el oficialismo. ¿Por qué la política no se puede poner de acuerdo en... no quiero decir nada porque sería algo antipolítica, pero hay internas en el radicalismo. Internas, a ver, no discusiones, sino termina habiendo divisiones en el radicalismo. En el peronismo, como siempre, feroz. En el oficialismo, que es bastante singular, ¿no? Después de 9 meses. Es como que el oficialismo está en la oposición en el oficialismo. Van a ser 4 años así. Las elecciones del año que viene van a ordenar todo esto. Evidentemente hay un proceso de cambio muy contundente, hay un cambio de época, hay un proceso de frustración muy grande. Javier Milei es una figura emergente, muy disruptiva, que desorganiza. Vos me preguntás hoy, el discurso internacional del presidente, ¿a dónde lo encuadrás? Nacionalista, globalista, crítico del multilateralismo, crítico de la organización política mundial, pero quiere un comercio globalizado. No encaja por muchos lados, digamos. Es hijo de una frustración, de un enojo, empatiza con el enojo de la gente, bueno, y rompe algunas cuestiones. De hecho, su oferta política tiene muchas contradicciones también, es decir, tiene una agenda liberal en lo económico y conservador en lo cultural. Bueno, eso hace crujir todo. Y me parece que eso está viviendo. Yo creo que el atributo que tenemos que tener nosotros, me refiero a nuestra expresión política, es primero templanza, no ser ansiosos. Yo veo que hay incluso del periodismo, hay una crisis de liderazgo. Bueno, hace 8 meses que han votado a un presidente distinto y hay una paciencia de ver y un deseo de la gente de que le vaya bien mayoritariamente. Me parece que tiene que haber templanza, me parece que tiene que haber coraje en no salir corriendo, esas es por ahí mis diferencias para con otras expresiones de mi propio partido, en no salir corriendo al abrigo de un electorado o el otro. ¿Se entiende? Vos salís corriendo a que te abrigue, te aplauden uno o te aplauda otro. La verdad que nosotros tenemos una postura. Yo creo que nosotros no tenemos una crisis de identidad. No tenemos una crisis de identidad. Arrastramos hace tiempo un problema que es la definición nítida del radicalismo de la propuesta económica para la Argentina. Yo tengo mi mirada, ¿no? Y que les quiero que se imponga en mi partido, que es un nuevo desarrollismo. Pero la verdad que hace tiempo que el radicalismo no da claridad en su discurso económico. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿somos una expresión política de los extremos o del equilibrio? Equilibrio. ¿De la izquierda, de la derecha o el centro? Centro. ¿De la razonabilidad o...? De vos ahora sí me parece que... No, lo que te quiero decir, la pregunta es, ¿alguien pide eso ahora? ¿Alguien en la sociedad demanda lo que nosotros representamos? En principio parecería que no, ¿no? Porque, entonces tenemos un problema de demanda más que de oferta. Entonces yo no veo por qué tengamos que salir... Por un lado está Milei, ¿no? Que acaba de ganar las elecciones. Bueno, hace 9 meses en un extremo... Está dividiendo y reinando, ¿no? De algún modo. Rompió un poco el PRO. Y aprovecho, Nico, y hagámoslo ahora, porque también en el otro extremo, ¿quién está? Cristina. Sí. Que se está peleando con Axel Kicillof. Con el espejo. Le falta pelearse con el espejo. Quedó muy claro porque se peleó en el acto de Máximo Kirchner, que reaparece en los escenarios, criticando muy fuerte a Axel Kicillof. Insólito. Sabemos... Va administrando el conflicto de sus 2 hijos, digamos, el Máximo y Axel, ¿no? Claro, pero después, ¿qué le queda? Y me parece que tiene una práctica absolutamente acordada de forma tácita o expresa con el propio presidente Javier Milei, de mutua conveniencia. ¿Hay un acuerdo subterráneo? Expreso o tácito, me explico, o juegan de memoria, como quien dice, pero también eso es un mensaje para quienes en mi partido salen corriendo a pensar que pueden ser ultraopositores de que no hay lugar para nada ahí. Nosotros somos lo que somos y hay que esperar. Nosotros apostamos que el gobierno le vaya bien,
hay que tener sentido de la responsabilidad, porque gran parte de nuestro electorado está deseoso de que le vaya bien al gobierno y nosotros queremos que le vaya bien, pero querer cumplir un rol que nuestro electorado no está pidiendo de nosotros y que además sabemos que hay otros actores políticos que lo van a cumplir, como claramente en este ensayo. Pero ¿y por qué lo hacen? Porque lo que dice ese sector, que está encabezado por Martín Lustó, es que ustedes especulan en todo caso y que ellos tienen el poder, o en este caso Lustó tiene el poder para oponerse y ser opositor al gobierno. No, no creo que se trate al contrario. Justamente creo que la postura nuestra es de coraje porque está en bastante soledad. Me dicen, che, al final, de Loredo, a vos no te tenemos ni de un lado ni del otro. ¿Y eso? ¿Cuál es la especulación entonces? Una corta con Cristina. ¿Le gustó que compare los incendios de Córdoba con la cuestión económica? No, para nada. Fue errática en todo lo que dijo de Córdoba. Primero que, como me preguntaste ahí, tiene muy poco para hablar de Córdoba porque creo que de ella fue la frase que se cocinen en su propia salsa, un episodio traumático para el cordobés. Es el comienzo del divorcio total del distrito nuestro para... Aclaremos que Córdoba es un distrito recontra anticánico, donde ganó Macri por muchísimos votos. Era radical. Diferencia. No somos anti nada. Yo siempre digo, el kirchnerismo fue anti nosotros, porque nosotros somos una provincia productiva, de empleo privado, de gran formación educativa, cultural, industrial, todo lo distinto de lo que representó el kirchnerismo, que fue extractivista, dirigista y burocrático. Segundo distrito en cantidad de electores, donde más votos sacó Milei. Pero le erró en todo, ¿viste? Porque quiso traer las leyes de máximo sobre el cambio de uso de suelo en los incendios y ya existen en Córdoba. Entonces, escribieron mal los manuales. Lo que sí yo disiento cuando se la analiza a Cristina como errática desde lo electoral, me parece que ha sido muy exitosa desde lo electoral. Porque esa es en esencia, digamos, la característica del populismo. Es decir, exitosa para con ella misma, porque los resultados electorales que tuvo, con el atraso que le significó a la Argentina, lo tiene que ser alguien muy agudo en las definiciones electorales. Lo de Alberto Fernández fue un éxito electoral, un desastre para el país. Incluso lo de Sergio Massa, que iba a ser, si vos estabas viendo narcotráfico en Salta, lo que iba a ser si eso prosperaba. Pero en términos electorales, la verdad, todos quedamos sorprendidos que con lo devastado que está el país, los puntos que sacó Massa. Sí, en septiembre del año que viene. Si septiembre del año que viene. Sí. ¿Va a estar elecciones, va con el oficialismo o no? Con la libertad. ¿El radicalismo? ¿Córdoba? El radicalismo. No, ¿Sí o no? falta, ¿Sí o no? no, muchísimo falta para eso. Sí. Tenemos que ir al corte, lo salvamos porque nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Vamos al corte y tiramos la última información del día. Dale. Le iba a decir, pero la digo después del corte. Después del corte, sí, claro. Iba a contar que si el Papa viene a la Argentina no viene a Buenos Aires, sino a Santiago del Estero, pero nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, nos vemos el martes que viene, que descansen, chau. Que se cofra con Mercurial. Haremos no.